En este vídeo vamos a resolver un pequeño ejercicio relacionado con los subespacios suplementarios. Es un ejercicio que encuentro interesante porque nos va a permitir desarrollar y practicar la idea de subespacio suplementario y también recordar este concepto, que es un concepto muy importante que se aprende en el tema 1. Lo que vamos a hacer es, dado un subespacio determinado, vamos a calcular su suplementario dentro del espacio vectorial al que este subespacio pertenece. Nosotros tenemos un subespacio al que vamos a llamar M, definido como la clausura lineal de la siguiente base. Es un subespacio que, por supuesto, está incluido dentro del espacio R4, ¿vale? Como podemos ver. Y lo que nos preguntan es que calculemos un subespacio suplementario 1 al que ya vamos a llamar n. Lo que nos preguntan es eso, que calculemos un subespacio suplementario. Hay infinitos subespacios suplementarios. Nosotros queremos solo uno. Y, por supuesto, si n es el subespacio suplementario de m, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir? Pues la siguiente, que m y n forman suma directa y que su suma directa coincida con el espacio vectorial R4. Esta es la definición de subespacio suplementario y es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Muy bien, un pequeño recordatorio ahora. Vamos a ver qué es lo que significa que n sea suplementario de m por la propia definición de subespacio suplementario. Decimos que la suma directa de m y n es igual al espacio de vectores K super n, es decir, que m y n son suplementarios entre sí cuando se cumplen dos condiciones. La primera condición que se tiene que cumplir es que la suma de ambos subespacios, la suma de m más n, sea igual al espacio vectorial K super n. Y la segunda condición, que es la condición que se tiene que cumplir para que dos subespacios formen suma directa, como vemos ahí con ese símbolo, es que la intersección de m y n sea igual al subespacio nulo, es decir, a un conjunto que contiene solo el vector 0, el vector 0 de R4. Pues bien, dada esta definición, que es la definición de subespacio suplementario, vamos ahora a ver por Grassmann cómo se traduce la definición de subespacio suplementario sobre la dimensión, es decir, cuál es la relación que existe entre las dimensiones de M y de uno cualquiera de sus subespacios suplementarios, ¿no? Un n subespacio suplementario cualquiera. Un momento. Ahora. Recordemos la fórmula de Grassmann. La fórmula de Grassmann nos dicen que la dimensión de la suma de dos subespacios, m más n, es igual a la dimensión, a la suma, perdón, bueno, es igual a la suma de las dimensiones de cada uno de los subespacios menos la dimensión de la intersección de ambos subespacios. ¿De acuerdo? Eso es Grassmann. Vale, ahora vamos a ver qué es lo que conocemos y qué es lo que desconocemos de esta ecuación. Por supuesto, conocemos la dimensión de m, ¿no? Tenemos una base de m formada por dos vectores. La base de la intersección, perdón, la dimensión de la intersección, por definición de subespacio suplementario, tiene que ser igual a 0. Ambos subespacios tienen que tener intersección de dimensión 0. La dimensión de la suma, ¿a qué va que tiene que ser igual? Pues por definición de subespacio suplementario tiene que ser igual a n, que aquí vale 4. Si la suma de ambos subespacios tiene que ser el espacio igual al espacio R4, entonces la dimensión de la suma es R4.
Bueno, pues tenemos todo y lo único que nos faltaría por calcular aquí es la dimensión de n, es decir, nos falta solo aquí por calcular en esta fórmula cuál sería el número de vectores linealmente independientes necesarios para formar una base de un subespacio suplementario n, suplementario de m. Nos saldría 4 menos 2 más 0, que es igual a 2. Por lo tanto, cualquier subespacio suplementario de m tendrá dimensión ¿cuál? Pues tendrá dimensión 2, ¿vale? Por tanto, una base de n cualquiera va a tener dos vectores que sean linealmente independientes entre sí. Pero, por supuesto, para que la intersección con n sea igual al subespacio nulo, es decir, al conjunto con el vector 0, los dos vectores linealmente independientes que formen base de n también tienen que ser linealmente independientes, y esto es importante, a una base cualquiera de m. ¿Por qué? Porque si los vectores de la base de n fueran linealmente dependientes a los vectores de una base cualquiera de m, esto significaría que entre los dos subespacios hay una intersección. ¿Por qué? Porque hay vectores en n que son combinación lineal de los vectores de m. Por lo tanto, n y m tendrían vectores en común. Y su intersección ya tiene que ser 0. Por lo tanto, condición necesaria y suficiente para que n y m sean subespacios suplementarios es la siguiente. La suma directa de n y m es igual al espacio, lo voy a poner de la forma más general posible, al espacio de vectores k super n, si, solo si, condición necesaria y suficiente, la unión de una base cualquiera de m con una base cualquiera de n es igual a una base del espacio de vectores k super n. Es decir, para yo encontrar una base del subespacio n, yo tengo que encontrar un conjunto de vectores que va a ser igual a 2, linealmente independientes, tales que si yo uno ambas bases, la base de m que es conocida con la base n, la base del subespacio suplementario que he encontrado, la unión de las dos bases forma una base del espacio R4 en nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Es eso lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar, en definitiva, dos vectores que sean linealmente independientes entre sí y además sean linealmente independientes de los dos vectores de la base de m que nos faltan. Si nosotros tenemos esos dos vectores para una base de n, que cumplan esas dos condiciones, nosotros podemos garantizar que ese subespacio n va a ser subespacio suplementario de m, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a eso, vamos a buscar dos vectores linealmente independientes entre sí que también sean linealmente independientes a estos dos vectores de la base de m. Y tendremos una base del subespacio de uno de los subespacios suplementarios, recuerdo que hay infinitos, de m. Bueno, entonces, procedimiento que podemos seguir para buscar dos vectores linealmente independientes a los de esta base de n. Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, a ojo. Nosotros a ojo podríamos buscar vectores que sean linealmente independientes a estos dos y luego hacer una comprobación, hacer un chequeo de si estos dos vectores son realmente linealmente independientes a estos dos, como pues con el procedimiento que sabemos que hemos repetido siempre, ¿no? Construir una matriz y comprobar el rango de esa matriz. Pero os voy a enseñar en este vídeo un truquito que podéis utilizar para aseguraros de que los vectores que vayáis a inventar, los vectores que saquéis de la manga, sean verdaderamente linealmente independientes a estos dos vectores. Además, es un procedimiento que puede servir para obtener, como vais a ver, las ecuaciones implícitas de un subespacio. ¿Cómo es ese procedimiento? Pues de la siguiente forma. Vamos a hacerlo aquí debajo. Vale, bueno, vamos a construir, voy a coger un color un poco más oscuro, voy a construir la siguiente matriz. Es una matriz cuyas dos primeras columnas son los dos vectores de la base de m.
¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los dos primeros, no, se me ha olvidado decirlo, los dos primeros vectores son los dos vectores de la base de M. Y esta tercera columna, la tercera columna de esta matriz, es simplemente una matriz formada por cuatro coeficientes genéricos, coeficientes x1, x2, x3 y x4, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros una reducción gaussiana de esta matriz para convertirla con operaciones elementales por filas en una matriz que sea triangular inferior. Y si hacemos eso, no voy a, para ahorrar tiempo, no voy a dar detalles de cómo he hecho esa reducción gaussiana, pero si hacemos eso, lo que vamos a obtener es la siguiente matriz. Uy, perdón. ¿Vale? Esta es la matriz reducida que nos quedaría, ¿no? Fijaos que, por supuesto, la tercera columna nos quedaría todo en función de las X sub i, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué podemos hacer? Ahora podemos hacer un estudio del rango de esta matriz a partir de la matriz reducida, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos dos filas, la fila 3 y la fila 4, que tienen cuyas dos primeras componentes 0, 0, ¿de acuerdo? A ver si estáis de acuerdo conmigo. Si nosotros pusiéramos en esta columna un vector columna con unos coeficientes x1, x2, x3, x4, tal que estas dos ecuaciones son iguales a 0, entonces sucede que el vector x1, x2, x3 y x4 sería combinación lineal, perdón, sería combinación lineal, o dicho de otra forma, estaría incluido en la clausura lineal de los dos vectores de la base de M, vectores que son, a ver si lo recuerdo, 1, 2, 0, menos 1 y 3, menos 1, 2, 0. ¿Vale? Ahí está. Por lo tanto, este vector pertenecerá a M. Dicho con otras palabras, este vector pertenecería a M, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas dos ecuaciones, o sea, estas dos expresiones iguales a ceros que nos darían al final, nos darían dos ecuaciones implícitas que tienen que cumplirse para que un determinado vector x1, x2, x3 y x4 perteneciese a M, ¿de acuerdo? Las tengo por aquí simplificadas. Estas dos ecuaciones implícitas serían... ¿dónde está? Aquí. Serían menos 4x1 más 2x2 más 7x3 igual a 0. Y sería también x1 más 3x2 más 7x4
igual a 0, ¿vale? Estas serían ecuaciones implícitas de M, por lo tanto, un vector cualquiera pertenecería a M, o dicho de otra forma, sería combinación lineal de los dos vectores de la base de M, si solo si ese vector cumple estas dos ecuaciones implícitas simultáneamente. Un vector que no sea combinación lineal de estos dos vectores de esta base, ¿qué tiene que cumplir? O sea, ¿qué es lo que tiene que cumplir? Pues que no cumpla ese vector que no, un vector para que no sea, perdón, un vector para que no sea combinación lineal de estos dos vectores de esta base, debe no cumplir al menos una de estas dos ecuaciones. Si nosotros encontramos un vector que no cumpla por lo menos una de estas dos ecuaciones implícitas, entonces ese vector no pertenece a M y es uno de los vectores de la base del subespacio suplementario n que estamos buscando, ¿de acuerdo? En resumen, nosotros tenemos que inventarnos dos vectores linealmente independientes entre sí que no cumplan por lo menos una de estas ecuaciones implícitas de M. Y nos vale dos vectores cualesquiera que nosotros podamos pensar, ¿vale? Si no nos dan otra condición más que tiene que cumplir este subespacio suplementario n, podemos elegir los dos vectores que queramos. Por ejemplo, perdón. Yo podría elegir los siguientes dos vectores. Necesitamos base de n. Dos vectores que no cumplan al menos una de las dos ecuaciones implícitas. Dos muy sencillos podrían ser los siguientes. El vector 1, 1, 1, 1 y el vector 1, 1, 0, 0. Vale, aquí tendríamos un ejemplo de subespacio n que sería subespacio suplementario a n. Por ejemplo, por supuesto, habría infinitos subespacios suplementarios de M, ¿no? Vamos a hacer una interpretación gráfica, ahora que ya hemos hecho las cuentas, vamos a ver cuál es la interpretación gráfica de subespacio suplementario. Imaginaos que estamos en el espacio, ¿de acuerdo? Estamos lo voy a poner en azul, imaginaos que estamos en R3, ¿de acuerdo? Este es nuestro eje Z, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Imaginaos que M es el siguiente plano. Así que estamos en R4, estamos trabajando siempre en R4, pero para verlo gráficamente tenemos que ir a R3, ¿vale? Tenemos este plano que pasa por el origen. Esto es un subespacio a que llamaremos N, ¿verdad? Un subespacio suplementario a este plano va a ser cualquier recta que pase por el origen que no esté contenida en N, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dimensión de una recta? 1. ¿Cuál es la dimensión de un plano? 2. Por lo tanto, la suma de las dos dimensiones, ¿a qué va a ser igual? A 3, que es la dimensión de todo el espacio euclídeo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, esta recta no puede estar contenida dentro de M, porque eso significaría que la intersección de M y N ya no sería el subespacio nulo, sino que sería la propia recta M. Digo, la propia recta N, ¿no? Y por supuesto, hay infinitas rectas que cumplen esta condición, que pasan por 0 y que no son complanarias con N, ¿vale? No son complanarias con M, perdón, ¿vale? Por ejemplo, esta recta, ¿vale? Que cumple claramente la suplementariedad. La suma directa de M y N, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al espacio euclídeo R3. Bueno, y con esto acabo este pequeño ejercicio bastante simple que nos sirve para repasar el concepto de subespacio suplementario del tema 1. Me despido aquí y ya nos vemos en el próximo vídeo.